Buenos días, hermanos. Es un gozo para mí el poder estar delante de ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios. Te voy a pedir, por favor, que abras tu Biblia en el Salmo 5. Si tienes tu Biblia cerrada, por supuesto. Y si ya estás en el pasaje, te voy a pedir, por favor, que te mantengas en él. Salmo 5. Antes de iniciar con la exposición de este pasaje, permíteme por favor hablar de unas generalidades de este salmo, el Salmo 5. Bueno, el Salmo 5, al igual que nuestro salmo anterior, el Salmo 4, es considerado un salmo de lamento, aunque algunos críticos, también debe decirse, ponen en duda la autoría y fecha de este salmo por diferentes elementos que encontramos en el texto. Un ejemplo es cuando David menciona que se presentará delante de Dios. Algunas versiones traducen que presentará sacrificio delante de Jehová, pero también algunas personas dudan de la fecha y autoría de este salmo por la mención también del templo en el versículo 7. Estos hombres argumentan que David no pudo haber sido el autor de este salmo porque, muy posiblemente, según ellos, encontramos aquí un sistema aún más complejo y elaborado de sacrificios, y también notamos que, el templo ya, según estas personas, ha sido construido. Y permíteme recordarles que no fue David quien edificó el templo, que construyó el templo, sino su hijo Absalón. Y aunque estos críticos, Salomón, y aunque estos críticos muy correctamente señalan este hecho de que no fue David, sino su hijo Salomón quien construyó el templo, estos hombres pasan por alto algo muy importante, y es que el tabernáculo de Dios también fue nombrado como el templo de Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos en 1 de Samuel 1:8, y en relación con relación al versículo 3, que algunas versiones traducen como presentar sacrificios, nos vamos a dar cuenta a medida que estudiamos el pasaje que hay una mejor traducción para este versículo, el versículo 3. Por lo tanto, hermanos, podemos confiar en lo que el mismo Salmo declara sobre sí mismo o sobre su autor en el versículo 1, cuando dice Salmo de David. Este salmo es un salmo de David, le pertenecía a David, y muy posiblemente fue escrito cuando el rey David huía de su hijo, ahora sí, Absalón. Esto debido a la expresión amorosa que encontramos en este salmo cuando David se refiere al templo como tu casa. Esta expresión amorosa, o esta expresión tiene impresas sentimientos, la cual muy seguramente, como algunos comentaristas mencionan, tiene una carga o una connotación de desear estar en ese lugar. Muy posiblemente David se encontraba lejos del tabernáculo de Dios y deseaba con ansias, con nostalgia, con deseo profundo el regresar a él, lo que encaja muy bien con su exilio debido a la persecución de su hijo. Y como podemos notar también, mis hermanos, este salmo
como dice al principio el músico principal sobre Nehilot o Nehilot, Salmo de David. Bueno, como podemos notar, este salmo tenía que ser dirigido por el director del coro de Israel y debía ser acompañado con instrumentos de flauta. Eso es lo que significa, o lo que muy posiblemente significa Nehilot. Bueno, este salmo, hermanos, como vamos a ver un poco más adelante, nos recuerda que la realidad de la vida en este mundo caído trae sufrimiento al justo. El justo va a experimentar sufrimiento, el justo va a sufrir en este mundo. Pero también nos recuerda que Jehová es nuestro Rey y nuestro Dios justo. Y nos exhorta el Salmo a poner nuestra confianza en Él y a esperar en Él. Así que, bueno, antes de comenzar con la exposición de este sermón, de entrar de lleno a nuestro pasaje de esta mañana, por favor, acompáñenme en oración. Oremos. Señor, amado Padre Celestial, te agradecemos profundamente porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor, para adorarte. Y ahora, Señor, dispón nuestro corazón por la obra de tu Espíritu para escuchar tu palabra, para, Señor, con atención levantar nuestros oídos a ti y nuestros corazones a ti. Permite, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, ilumine nuestro corazón, para que podamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, de tal manera que ésta transforme nuestras vidas, que dé vida, Señor, donde no la hay, que transforme, Señor, en semejanza cada vez más de el varón perfecto, Cristo Jesús, al, Señor, escuchar lo que tú, Señor, dices a tu pueblo. Te rogamos entonces, Padre, te pedimos que aquel quien predique esta mañana pueda predicar tu palabra y no sus opiniones, porque solo tu palabra, Señor, como hemos mencionado, trae vida y transforma los corazones de tu pueblo. Te pedimos entonces la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nuestro salmo comienza con una oración apelando a Dios, como David apelando a Dios como juez. Podemos leerlo del verso 1 al verso 3. Podemos leer lo siguiente. David dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De nueva cuenta, el salmo comienza con una oración apelando a Dios como juez. David comienza su salmo orando al Señor. Y él se ha presentado delante de él en oración, clamándole, reconociéndole como su rey y como su Dios. En medio de las aflicciones que David estaba experimentando, en medio de las injusticias que en las que David se encontraba a causa de sus enemigos, él fue delante de la presencia de Dios, se presentó delante de Dios, su Señor, y oró a él. David, como podemos notar, le da dos títulos a Dios. David dice en el versículo 2, Rey y Dios. Se refiere a Dios como Rey y como Dios. Y estos títulos, hermanos, David no solo los menciona, David no solo dice el Señor es Dios y Rey, sino que él directamente, David los relaciona directamente consigo. Fíjese por favor que él dice, él no solo dice Dios es Rey y Dios, sino que dice Jehová es mi Rey y es mi Dios. O como traduce la Reina Valera, Rey mío y Dios mío. La declaración Dios mío que David expresa,
que David dice, señala a la relación personal que él goza con Dios. La declaración Dios mío expresa una relación personal y también debe ser entendida, como algunos sugieren, como una confesión de fe. David entonces está declarando: Yahweh es mi Dios. Yahweh, tú eres mi Dios. No tengo otros dioses. Contigo es quien yo mantengo relaciones personales. ¿Y qué otra relación, mis amados hermanos, sino la de estar en pacto con Él, en esta relación de pacto con Dios? Y como su Señor del pacto, entonces David reconoce que Dios es su rey. Y este título, el de rey o mi rey, incluye el poder judicial. Como comenta Alfonso Schockel, en Israel no estaban separados el poder ejecutivo y el poder judicial. Antes bien, una de las tareas principales de gobernar era juzgar. El rey tenía en su palacio un tribunal ordinario para el reino. Entonces, hermanos, de la misma manera, Dios, al ser el Rey Supremo de Israel, también tiene la función de juez. Y su tribunal, el tribunal de Dios, no se encuentra en otro lugar, sino en su templo. El tribunal de Dios se encuentra en su templo, y esto toma toma más sentido por la declaración que encontramos en el versículo 3. David dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Presentarse de mañana debe entenderse como el presentarse delante del juez para que éste haga justicia. Miren, hermano, déjeme decirle que los reyes en Israel comenzaban a juzgar los casos del pueblo desde la mañana. Tenemos diferentes ejemplos a lo largo del Antiguo Testamento donde los jueces y también los reyes, desde muy temprano, ellos atienden los asuntos en los tribunales. Por ejemplo, Éxodo 18, versículo 13 con Moisés, el Salmo 101, 8, y en particular quiero mencionarles el ejemplo que se encuentra en Jeremías capítulo 21, versículo 12, donde Dios manda al rey en turno lo siguiente. Dice el Señor: ve temprano a administrar justicia, o como traduce la Reina Valera, haced de mañana juicio. Presentarse de mañana entonces delante de Dios no es otra cosa más que asistir al tribunal del juez. Y la segunda parte del verso 3 puede ser traducida de una mejor manera, ya que en el original la frase verbal presentar delante de ti no tiene objeto. Déjenme, les doy unos ejemplos. La Reina Valera traduce: me presentaré. ¿Qué es lo que va a presentar David? A sí mismo. La NBI traduce: te presento mis ruegos. Sin embargo, creo yo que una mejor traducción la encontramos en la versión Dios habla hoy, que traduce de la siguiente manera: de mañana te expongo mi caso. De mañana te expongo mi caso, como
A. Anderson comenta: otras posibilidades para traducir este texto es: te presento mi sacrificio. Y aquí la razón por la que algunos teólogos críticos piensan que este texto no fue escrito por David, pero también puede ser traducido como: te presento mi caso, a ti presento mi caso. Y debido al contexto de presentarse delante del tribunal del Señor, presentar el caso al Señor, su rey juez, sería una mejor traducción de lo que el salmista está diciendo. David entonces se presenta de mañana delante del tribunal del Rey Supremo para presentar su caso al Señor. David clama a su Dios y Rey, quien es su juez, y le presenta su caso, le presenta su aflicción, y luego declara: en ti esperaré, en ti esperaré. Y la razón que David presenta, o la razón por la que David puede esperar en Dios, la razón por la que él puede confiar en él, es porque Dios es un juez justo. Dios no es como los jueces de la tierra. Dios no es corrupto. Dios es un Dios justo. Mira por favor lo que dice el verso 4 al verso 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Estos versículos, más allá de describir a los enemigos de David, como algunos sugieren, algunos piensan que David está aquí anunciando la clase de enemigos que él tiene. Bueno, estos versículos, más allá de describir a los enemigos de David, sirven para hablar del carácter de Dios, de cómo es el Dios a quien David sirve. Estos versículos nos muestran el carácter de cómo es el Dios en quien David confía. David nos presenta 6 declaraciones en estos versos, 3 declaraciones de manera negativa y 3 declaraciones positivas que nos revelan el carácter de este supremo juez. Las declaraciones negativas son: Dios, y cuando digo negativa es porque tiene un no, Dios no se complace en la maldad, el malo no habitará junto a él, y los insensatos no estarán delante de sus ojos. Las declaraciones afirmativas son: aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Y por último, el Señor abominará al hombre sanguinario y engañador. Con esas declaraciones, entonces el salmista nos muestra y también demuestra por qué él tiene esta convicción acerca de su Dios, por qué él confía en este juez como un juez justo. Y la razón principal es porque este Dios aborrece el pecado y a todo aquel que lo practica. Dios no es un juez como los jueces corruptos de la tierra. David puede estar confiado al presentar su caso delante de él, porque él es un juez justo. Él es un Dios santo. Él es un Dios justo. Por eso David puede confiar en él. Entonces agrega: mas yo, versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. David
hermanos, debemos notar, David no afirma su inocencia ante este Dios santo, ante este Dios justo, ante este juez que no ama el pecado, que la aborrece y que también aborrece a quien lo practica. David no intenta ni pretende afirmar su inocencia. Él conoce la justicia de Dios y reconoce que por sí mismo él tampoco podría entrar delante de su presencia. Él no podría entrar a su presencia. Él no podría entrar por sí mismo y por él mismo a su santo templo, al santo templo de Dios. Él tampoco podría habitar junto a él. Sin embargo, hermanos, a diferencia de los impíos, de estos hombres a quienes sirven como un contraste para mostrar el carácter de Dios, la esperanza de David no radicaba en su justicia, sino en el amor de su Dios del pacto, en el amor de su Dios del pacto. Por eso declara en el versículo 7: pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Misericordia, o la palabra misericordia que encontramos en el versículo 7, debiera ser traducida o puede ser traducida de una mejor manera, y debiera ser traducida por amor o, como algunos sugieren, benevolencia. La palabra hebrea que se usa aquí, hesed o esed, está relacionada íntimamente con la relación de pacto que Dios guarda con su pueblo. No es la justicia de David lo que le impulsa a entrar en el templo para presentar su caso, su dolencia al Señor, sino el amor y la benevolencia, o como también algunos traductores dicen o traducen, sino por la lealtad de su Señor del pacto. David entonces podía estar seguro de que si él bien podía entrar, podía presentarse delante de Dios y rogar por su intervención ante las injusticias de sus adversarios, se debía principalmente a que Dios había hecho un pacto con él. Es por eso que él agrega en el versículo 8: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. La palabra justicia del versículo 8 es complementaria de hesed, benevolencia o amor del versículo 7, porque David está en una relación de pacto con Dios. Entonces él no solo puede clamar por su intervención por la intervención de Dios ante la injusticia de los hombres, sino que también él puede clamar para que Dios le guíe en medio de sus aflicciones, en medio de los males causados por sus enemigos. David no solo podía tener la seguridad de que él podía acercarse, presentarse delante del juez y decirle todo lo que estaba aconteciendo, decirle sus aflicciones y los males que sufría debido a la maldad de los hombres, sino que él también podía estar seguro de que el Señor estaría con él. El Señor estaría con él enderezando, o como también traducen algunos, hallando su camino, es decir, limpiando su camino para evitar que David tropezara. Dios no solo lo escucharía, sino que estaría con él interviniendo en medio de sus aflicciones, guiándole y protegiendo, guardando su camino para no caer. Luego de presentarnos, luego de mostrarnos con esas palabras que Dios es su juez justo
y que es por la fidelidad de su Señor del pacto, que David puede clamarle para que intervenga y le guíe en medio de las acechanzas de sus enemigos. Ahora David se dispone a describir cómo son estos hombres, qué es lo que estos hombres estaban haciendo o cuál era la aflicción que tenía David. Leemos desde el versículo 9 lo siguiente: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. David dice que estos hombres atacan con calumnias y mentiras, le atacan con calumnias y mentiras, y con figuras retóricas. David nos deja ver que en lo profundo de su ser, en lo profundo del ser de estas personas, en sus entrañas, solo hay maldad. O como traducen otras versiones, en sus entrañas solo hay destrucción. Y que sus gargantas, es decir, su hablar, es como un sepulcro abierto que exhala hedor de muerte. Estos hombres están contaminados desde el profundo de su ser, y todo lo que ellos hablan es para traer destrucción y muerte. El salmista contrapone los halagos, o como dice la Reina Valera, las lisonjas de estos hombres al efecto de muerte que producen con sus palabras. Solo hablan para destruir. Sí, por un lado ellos adulan, pero por otro lado solo están buscando la destrucción del salmista. Como comenta William Van Gemeren, estos hombres dicen palabras que le roban a la gente su deseo de vivir. Con sus lenguas resbaladizas siembran la discordia, el odio y la muerte. Y es por eso, hermanos, por estas aflicciones que David experimentaba y que trae delante de su justo juez, que entonces él le pide al Señor que castigue a estos hombres, haciendo fracasar sus malas intenciones en contra de él. Es por eso que dice en el versículo 10: caigan por su mismo consejo. Frústrale, Señor, sus planes, castígalos de esta manera. Y con la frase también que encontramos en el versículo 10, cuando David pide lo siguiente: castígalos, oh Dios, que también esta frase puede ser traducida por declara a los culpables. Recuerden, David está en un tribunal. Declara a los culpables. David llama al Señor a declarar su veredicto de culpabilidad y a juzgar a estos hombres con una sentencia apropiada. Por otro lado, hermanos, también debemos notar que el salmista ora para que la justicia del Señor triunfe al considerar culpables a los malvados por sus actos, y una vez culpables, que los elimine de la comunidad del pacto. Como comenta Van Gemeren, los malvados no pueden seguir viviendo como si su camino fuera bendecido o tolerado por el Señor. Es por eso que David dice: por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Esta expulsión, mis hermanos, este exilio se debe a que estos hombres no solo se rebelaron en contra de David,
al estar hablando palabras de muerte, al estar acusando falsamente y trayendo un sinfín de calamidades para el salmista, no solo se rebelaron en contra de David, sino que al hacerlo se rebelaron en contra de Jehová. Así lo declara David en el versículo 10. Porque se rebelaron, dice David, en contra de ti. Bueno, el Salmo 5 termina entonces con una declaración de esperanza en la justicia de Dios. Podemos leerlo del versículo 11 al versículo 12. Pero alégrese todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Luego entonces de presentarnos cómo eran estos hombres malvados y cuál fue la sentencia preparada para ellos, el salmista llamó al pueblo de Dios a confiar en la justicia de su rey. El triunfo de la justicia divina que se manifiesta en la sentencia y castigo de los malvados, como podemos notar en el versículo 11, fue el objeto de alegría por parte de los que confían en el Señor y aman su nombre. También debemos notar que los justos son llamados a tener esperanza en la justicia del Señor por tres de sus acciones, por tres acciones de Yahweh. Nuestro texto dice lo siguiente en el versículo 11: porque tú los defiendes. Y en el versículo 2 encontramos: porque tú, oh Jehová, bendices al justo, y como escudo los rodeas de tu favor. Y este último acto de Dios, el rodear a sus hijos o al justo con su favor, también, como mencionan algunos comentaristas, podría ser traducido como tú los coronas. Tú coronas a los justos. Miren, hermanos, los justos pueden tener la seguridad de que David los va a proteger, que Jehová los defenderá, Jehová los bendecirá y que Jehová los coronará, por lo que declara el verso 12. Ellos pueden tener la seguridad de que esto será así, porque el verso 12 dice: porque tú. Y estas palabras, porque tú, son muy importantes. El por qué, y no como pregunta, sino el por qué, en hebreo, ki, significa verdaderamente o ciertamente. Y su relación con la palabra tú forma una conclusión adecuada para la oración que comenzó con una apelación al rey justo en el versículo 2. David está diciendo: ciertamente tenemos la seguridad, verdaderamente el rey, nuestro Dios, quien es juez justo, cumplirá esto. El rey justo ciertamente defenderá a su pueblo, los bendecirá y los rodeará como un escudo a su favor, que también puede ser traducido: los coronará. Verdaderamente, hermanos, el rey, el juez justo de David, protegerá, cuidará, bendecirá y coronará a los suyos. El Salmo 5, entonces, nos recuerda que debido a que vivimos en un mundo caído, sufriremos adversidades,
Pero también nos recuerda que los creyentes podemos presentarnos ante nuestro Dios, quien es un juez justo, para pedirle a Él que intervenga a nuestro favor. Y podemos tener la seguridad de que nos responderá y nos guiará en medio de las aflicciones provocadas por los hombres impíos. Pero también el Salmo 5 nos llama a descansar en nuestro Señor en medio de la adversidad, porque Él verdaderamente nos protegerá, bendecirá y también nos coronará. Nuestro Dios hará esto. Permítanme entonces terminar con algunas aplicaciones para nuestras vidas de lo que hemos dicho del Salmo 5. En primer lugar, mis hermanos, al igual que David, cada uno de nosotros debe reconocer que Dios es un juez justo, que Dios es juez justo. Él no se complace en la maldad. Dios aborrece el pecado, pero no solo aborrece el pecado, sino que también aborrece al pecador. La mala noticia para todos los hombres es que todos hemos pecado. Todos hemos pecado, hermanos, joven, señorita, niño. Todos somos pecadores y cometemos pecado. Nadie de nosotros por nuestra propia justicia puede estar presente delante del Señor. Ninguno de nosotros por nuestra propia justicia puede habitar con Él. Pablo, citando este salmo, el Salmo 5, habló de la condición del hombre caído y dijo: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oh, hermanos, qué terrible noticia es entonces saber que Dios aborrece al pecado y también al pecador. Es una mala noticia porque delante de Dios la condición del hombre caído es una condición de juicio. Y porque Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, como declara David, Él también los destruirá. La paga del pecado es muerte, y el santo y justo juicio de Dios es lo que al hombre le corresponde. Es lo que todos los hombres merecen, por cuanto todos los hombres pecaron. Qué terrible noticia. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio, la buena noticia que el Evangelio ofrece, es que podemos escapar de ese juicio justo y santo de Dios. El llamado del Evangelio es: arrepiéntete, ven y cree en Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús en arrepentimiento de tus pecados y fe en Él, en su vida y en su obra. Cristo Jesús fue el sustituto dado por Dios para cargar sobre sí el pecado del mundo. El único y verdadero justo, ese fue Jesús,
aquel en quien nunca hubo palabras de engaño, aquel que siempre habló la verdad, que vivió la verdad. A Él, en Él y únicamente Él es el justo, el hombre justo y Dios justo. Y Él vino al mundo para tomar el lugar de hombres injustos como nosotros. Dios no puede dejar pasar el pecado. Dios no puede dejar al pecador sin su castigo, porque Él es un Dios justo y como justo debe castigar el pecado. La buena noticia, el Evangelio dice: ese pecado no tiene que ser castigado en ti. Cristo Jesús vino para cargar sobre Él los pecados de hombres injustos como nosotros, para que aquellos que creen en Él reciban su justicia, la cual les hace aceptos delante del Padre. Entonces, ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, para que como David puedas declarar: no es por mi justicia que puedo presentarme delante de ti, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, por tu amor y por tu fidelidad, entraré a tu casa y adoraré. Si tienes alguna duda de lo que esto significa, con mucho gusto podemos hablar después del culto. Pero ven a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en primer lugar, al igual que David, debemos reconocer que nuestro Dios es un Dios justo. Es nuestro Dios justo. Y porque Él es justo, también cada uno de aquellos que se declaran creyentes deben de andar en su justicia. El versículo 8 dice: guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Nuestro Dios es un Dios justo, mis hermanos. Y Él demanda y Él espera que sus hijos, los ciudadanos de su reino, vivan, sean guiados en su justicia. ¿Estás viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios? ¿Tomas con seriedad la justicia de nuestro Dios? Justicia es sinónimo de santidad, porque el Señor no puede habitar. Esto dice: porque tú, Jehová, no te deleitas, tú, Jehová, no te complaces. El malo no habita junto a ti. Tú no eres un Dios que se complace de la maldad. ¿Tomas con seriedad la justicia de Dios? ¿Tomas con seriedad el hecho de que Dios es un Dios justo? O hermanos, también el Evangelio nos llama a los verdaderos creyentes a arrepentirnos de nuestra ligereza y nos llama a contemplar a nuestro Dios, aquel juez que es justo, para así mirarnos a nosotros mismos y arrepentirnos por no vivir de acuerdo a su rectitud. Pero también nos llama a venir a Cristo Jesús para confiar en aquel, el único que es verdaderamente justo. Pero también, hermanos, este salmo nos llama a recordar que, como hemos mencionado, debido a que vivimos en un mundo caído, las adversidades llegarán a nuestras vidas. El rey David afrontó muchas adversidades. El rey David afrontó muchos problemas a lo largo de su vida, como hemos estado viendo en los salmos que hemos estudiado, al menos los últimos 4 que hemos estudiado. Y
hermanos, en particular, David en este salmo se afrontó con un problema en particular, que son las palabras de adversidad de las personas perversas. Y al igual que David, mis hermanos, la iglesia del Señor, por querer vivir en fidelidad a su Señor del pacto, enfrentará las adversidades en forma de palabras perversas del impío. Trata de vivir para el Señor y verás cómo todo el mundo, o al menos una gran parte de él, se opondrá a ti, se opondrá a usted. El mismo Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. ¿Cuántas veces, hermano, señorita, joven, cuántas veces no has escuchado palabras más o menos como las siguientes? Eres un tonto. Eres un tonto porque sigues a Jesús. Mira, estás desperdiciando tu vida. Mira, te estás perdiendo de vivir la vida. ¿Para qué desperdicias tu vida yendo a la iglesia? ¿Por qué mejor no sales con tu familia a disfrutar de los domingos? ¿Por qué no salen a pasear, a ver una película juntos, estar en casa, ir a la playa, la Big Beach? ¿Sí? ¿Cómo es? La playa de los cochinitos. Big Beach, perdón, es mi dislexia. ¿Para qué insistes en llevar a tus hijos al templo? ¿Te gusta tener problemas con tu esposa? ¿Te gusta tener problemas con tu esposo? Miren, eso de creer en Dios son absurdeces. Miren, ahí viene el padrecito o la pastora, o ahí viene la hermanita, la religiosa. Eres un tonto por no copiar en los exámenes. ¿Acaso tu religión no te lo permite? Pensar en el matrimonio, en la maternidad. Es absurdo que pienses en eso. Mejor disfruta tu vida y ya después de haberte realizado, piensa entonces en casarte y a lo mejor en tener hijos, si no es que estos no son un impedimento para tus planes. Guardar la virginidad hasta el matrimonio. No sabes de lo que te estás perdiendo. Creer en un Dios es lo mismo que creer en un amigo imaginario. La religión es una muletilla para el hombre. Y como estos hermanos, podemos pasarnos aquí de ejemplo a ejemplo. De manera sencilla, como estas palabras que acusan, estas palabras que hieren, estas palabras que lastiman el corazón. Pero también la hostilidad puede escalar al punto de que la iglesia, por vivir en fidelidad a su Señor del pacto, enfrentará las adversidades de forma de palabras perversas, como acusaciones falsas y calumnias. No se sorprendan cuando el día llegue y ustedes le estén acusando por delitos que usted no cometió, por su fe en el Señor Jesús, o por la nueva ley que se ha aprobado con el castigo a las terapias de conversión. No se sorprenda cuando usted esté siendo acusado para que lo metan preso por decirle a una persona que es pecado ser homosexual. La iglesia de Cristo sufrirá
tendrá aflicción. Y en particular, como vemos en este salmo, a través de las palabras, de palabras perversas y de falsas acusaciones. Sí, mis hermanos, sí, en este mundo tendremos aflicciones. En este mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar. Podemos confiar porque nuestro Señor Jesús ha vencido al mundo. Él dijo: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón, esa corona que Cristo tiene preparado, es grande en los cielos, porque nuestro Señor Jesús es Rey. Y Él, nuestro Señor, no es indiferente a nuestras aflicciones terrenales. Es por eso, hermanos, que cada uno de sus hijos y todos como el pueblo, la asamblea de Dios, podemos clamar junto a David diciendo: alégrense todos los que en Él confían, den voces de júbilo para siempre, porque el Señor nos defiende. Él bendecirá al justo y lo coronará con su favor. En medio de la aflicción, mis amados hermanos, en medio de la aflicción de las palabras perversas de los impíos, el Salmo 5 nos llama a venir, a acudir a nuestro Señor, nuestro juez justo, confiando en Él y en su protección, sabiendo que al final nuestro galardón es grande en los cielos, porque nuestro Señor Jesús es Rey. Dios bendiga su palabra.